Buenas tardes, profesores, estudiantes y demás invitados. Mi nombre es Dana Velasco y seré la moderadora de este webinar Periodismo Emprendedor, organizado por los estudiantes de Comunicación y Opinión 2 de la Escuela de Comunicación Social en la Universidad Católica Santa María la Antigua. En unos minutos, destacados profesores y profesionales de diferentes países compartirán sus conocimientos y experiencias. Así es, le damos la más cordial bienvenida a Ángela Rabosolo de Argentina, Fabiola Gutiérrez de Bolivia, Abel Torres y Abraham Torres, ambos de México, Lilian Agosto de Puerto Rico e Indira Suero de República Dominicana. Primero la directora de la escuela, la profesora Rosa Guisado, dirá unas palabras y luego el profesor de la materia, Mario Muñoz, hablará. Le damos la bienvenida a la profesora. Por problemas técnicos, la profesora no ha podido conectarse en este momento, por lo tanto, le damos la palabra al profesor Mario Muñoz. Muy buenas tardes, profesora Rosas, y seguramente va a estar entrando en cualquier momento. Muy buenas tardes a todos los profesores, a todos los colegas de los diferentes países, y muy buenas tardes a todos los estudiantes, que estoy seguro que les va a resultar muy interesante, muy productivo esta jornada, muy intensa, donde vamos a aprovechar cada minuto para aprender y sobre todo para abrir los horizontes, de nuevas posibilidades, nuevas herramientas, nuevas sensibilidades de crecimiento. Entonces, quisiera expresar mi agradecimiento a la inmensa generosidad de todos estos profesores que han separado de su agenda este tiempo y este esfuerzo para compartirlos con los, sobre todo, estudiantes panameños, aunque también pueden participar estudiantes de diferentes países que se han brindado y se han dejado abiertos los enlaces. Entonces, sobre todo, expresarles mi gratitud. Como les decía al principio, estamos viviendo momentos críticos. Las empresas periodísticas necesitan transformarse, necesitan renovarse. Existe un problema laboral, el mercado laboral se ha achicado, al menos he visto también en otros países, pero en Panamá ha sucedido. Y entonces el periodismo independiente, los proyectos innovadores, creativos, los proyectos que tienen también una fuerza independiente, tienen un espacio y se hace necesario dar un periodismo de calidad, un periodismo también atractivo. Esa es la idea de este webinar. Estamos contentos de que se le dio 100% de respuesta a los profesores de los diferentes países. Tienen interés, tienen ganas y están aquí para confirmar ese interés. Así que, siendo muy resumido, muy sintético, le doy la palabra entonces a Dana para que continúe con el programa. Muchas gracias, profesor Mario. Ahora le explicaremos un poco la dinámica del webinar. Cada invitado tiene hasta 15 minutos para hablar en su debido orden. Esperemos que disfruten de las presentaciones. Sin más preámbulos, damos inicio a este webinar con nuestra primera panelista del día de hoy, la profesora Ángela Rabosolo de Brasil. Es editora de educación del diario Zero Hora de Porto Alegre, sur de Brasil. Trabaja para Zero Hora desde 1992. Actualmente está terminando su doctorado en historia con una investigación sobre las relaciones entre la historia y el periodismo en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Bienvenida, profesora. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer estar aquí. En primero quiero decirle que voy a hablar en español, pero si hay alguna duda o algo, porque mi idioma es portugués, entonces si tenéis alguna duda, por favor, pregunten. Bueno, yo soy periodista, como ha dicho Dana, pero hoy no estoy más en Zero Hora. Hoy trabajo como profesora en la Escuela Superior de Propaganda y Marketing, ESPM, en Porto Alegre, Brasil. Entonces, lo que voy a hablar con ustedes aquí es una experiencia que específicamente tiene que ver con mi función de profesora en la escuela, pero también tiene mucho que ver con mi experiencia en un periódico más tradicional, porque yo estuve en Zero Hora por más de 20 años. Es un periódico en papel, entonces
claro, hay un sitio en la web también, pero es un periódico que muy tradicional en el sur de Brasil y siempre estuvo impreso en papel. Entonces, mi experiencia profesional es una experiencia muy tradicional, lo puedo decir así. Y hace 10 años yo trabajo también como profesora, además de periodista. Desde 2014 trabajo solamente en la escuela ESPM. Y cuando empecé en la ESPM, empecé en el momento que empezaba también el curso de periodismo. ¿Por qué les digo eso? Porque tiene mucho que ver con emprendedorismo, porque la escuela es una escuela de negocios. ESPM es una escuela de negocio, publicidad, administración también, pero es una escuela que el emprendedorismo es muy importante. Entonces, ¿se puede pasar, por favor? Primero le voy a hablar un poquito del escenario brasileño en este periodo 2012-2015. Porque yo empecé y el curso empezó en 2011. Y esos años, 2012, 2015 en Brasil fueron, no solo en Brasil, pero también en otros países, fueron años muy difíciles porque tenemos un escenario donde muchos periodistas fueron despedidos de las redacciones. Aquí hay algunos números de una agencia llamada Volt Data Lab, que foi basada en, eles hicieron ese estudio basados en noticias y levantamientos y todo eso, y ahí había este escenario en este momento. Entonces era un escenario donde era muy necesario pensar en otras posibilidades para el periodismo y para enseñar periodismo y para trabajar como periodista. Entonces ese era el escenario que teníamos cuando empezó el curso. Y el curso en la escuela ya empezó muy preocupado en emprender, en emprendedorismo, enseñar emprendedorismo a los alumnos que empezaban en aquel momento en la profesión. Por favor, ¿puedes pasar? Entonces, ¿qué pasó en 2013? El curso empezó en 2011. En Brasil, en 2013, hubo un cambio. El gobierno federal, el Ministerio de la Educación, había una nueva guía curricular nacional. En esta guía, que era muy importante para todos los cursos, para todas las universidades de periodismo, se dice todavía, está en vigor esta guía, que era muy importante, esas son palabras que están en la guía, en el documento del gobierno. Era muy importante estimular ese espíritu emprendedor. Entonces, se dice concebir, ejecutar y evaluar proyectos innovadores y que estén de acuerdo con el escenario contemporáneo y amplíen el desempeño profesional. También hay una palabra importante que es el cambio tecnológico y también la idea de que los estudiantes deben ser preparados para trabajar como autónomos. Entonces, esta guía que fue publicada en 2013 decía que los cursos de periodismo tenían que cambiar. Y en ese curso ya teníamos el programa emprendedor, pero todo ese tiempo, son 10 años desde que el curso fue creado, estamos muy empeñados en hacer con que este programa se quede más y más sólido y multidisciplinar. Entonces, eso es solo para hablar del escenario brasileño, que era un escenario que teníamos el problema del desempleo, y además las transformaciones tecnológicas que todos nosotros ya conocemos. Por favor, el próximo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo lidiar con eso? Entonces los cursos empezaron a planear qué vamos a hacer para tener un espíritu emprendedor. Entonces lo que voy a contar aquí a vosotros es un poco de la experiencia que tenemos en la escuela y algunas de las lecciones en 10 años que tenemos al respecto de periodismo, emprendedorismo y sala de aula, y cómo trabajar y enseñar emprendedorismo a periodistas, a estudiantes de periodismo. Por favor, el próximo. Bueno, entonces aquí, ¿cuál es el desafío? Por ejemplo, yo, como le dije, trabajé por 22 años en el periódico, Zero Hora.
bueno, trabajé como reportera, como en muchas áreas, salud, educación, y tenía una idea como profesional de la redacción tradicional. Entonces, trabajar en un espacio tradicional donde hay toda una organización y tienes un empleo. Pero lo percibimos que al pensar en emprendedorismo no se podía más pensar en la redacción tradicional. Era necesario pensar en otras formas. Y una de las cosas más importantes en todo eso era aprendiendo de otras disciplinas. Entonces, nos parece que no es más posible trabajar solamente el periodismo. Claro que los valores del periodismo, de los fatos, del rigor y todo eso que lo sabemos son muy importantes y siguen muy fuertes en el curso. Pero percibimos que era muy, muy importante trabajar conjuntamente con las disciplinas de gestión, finanzas y marketing. La ESPM es una escuela superior de propaganda y marketing, entonces tenía ya una tradición muy importante de más de 60 años de marketing, de negocios. Entonces, eso fue muy importante para el curso, porque el curso nació en una escuela de negocios. Entonces, teníamos la fuerza del periodismo y todas las disciplinas para apoyar, de finanzas, marketing. Entonces, eso fue muy importante para el curso y para los proyectos que estamos desenvolviendo en esos 10 años. La próxima, por favor. Bueno, entonces ahora voy a les hablar un poquito de cómo trabajamos en sala de aula, cómo lo hacemos. Tenemos el escenario brasileño, el escenario de la escuela, cómo lo hacemos en la sala de aula. Bueno, los estudiantes en el último año, entonces son 2 disciplinas, 2 semestres a lo largo de un año. Ellos deben desenvolver en grupos planes de negocios. Entonces, cada grupo debe crear una empresa, hacer un plano de negocio que tiene que ser con pesquisa de mercado, matriz SWOT y todos los ítems de un plano de negocio. Solo mío. Además de eso, esos grupos trabajan, le crean el plano de negocio y crean también un producto. ¿Cómo se hace eso en sala de aula? Entonces, tenemos el profesor de periodismo, periodista, yo soy la profesora, pero tenemos también todo el tiempo el apoyo en otras disciplinas de profesores de marketing, de finanzas y también de gestión y planificación estratégica. Entonces, los estudiantes le desenvolven el proyecto, pero es un proyecto de graduación, de todo eso, pero es un proyecto que lo hacen en más de una disciplina. Entonces, eso es muy importante porque les posibilita pensar y trocar ideas con profesionales que no son periodistas, ¿no? Entonces, les ayudan a pensar las finanzas, la monetización, las estrategias de marketing y todo eso que es muy importante para una empresa. Bueno, al final de un año, los grupos se quedan todo el tiempo, todo el año juntos en un grupo, los estudiantes están en el mismo grupo. Al final de ese año, los trabajos se presentan en un stand público. Entonces, están presentes los profesores de la escuela y profesionales del mercado. Entonces, es un momento muy importante porque podemos presentarle al mercado, las empresas y también, además del plano de negocio, los estudiantes deben también hacer un producto. Entonces, por ejemplo, si la empresa es una empresa de vídeo, tienen que, además del plano de negocio, con todas las estrategias de la empresa, tienen también que presentar un vídeo o algo que sea como un portfolio o un producto de la empresa. Entonces, es un momento muy importante porque los estudiantes están terminando la graduación, están yendo para el mercado y tienen ya una empresa toda planeada. Por tanto, si quieren, la pueden ya implantar en el mercado y todo eso. Bueno, el próximo. Bueno, algunas observaciones que me parecen importantes dentro de este proceso. Entonces, este proyecto inició cuando inició el curso, pero como es el final del curso, el primer proyecto fue aprobado en 2014, al final de la primera turma que terminó el curso. Entonces, lo que percibo y que puedo decirles es que cuando empezamos hace 10 años con el curso,
era muy común que algunos estudiantes, por ejemplo, tenían todavía el imaginario o idea de un periodista en una redacción tradicional como el modelo o la posibilidad más importante. O sea, hoy percebemos que los alumnos que empiezan en el curso ya llegan con las ganas de emprender y con una idea más distinta del periodismo, más diversa. Entonces, ellos saben que existen las redacciones tradicionales y que son muy importantes, y son buenas escuelas para empezar o para trabajar, en fin. Pero también perciben que hay otras posibilidades y que emprender es algo que puede sí ser una posibilidad para quien está empezando profesionalmente. Entonces, hay una diferencia de generación también, yo creo, pero también creo que el desenvolvimiento tecnológico y mismo el mercado les coloca en una posición distinta. Por favor, la próxima. Bueno, ahora les voy a decir algunos ejemplos de proyectos que ya terminaron. Por ejemplo, un grupo desenvolvió una empresa productor de vídeos en streaming, de vídeos jornalísticos en streaming como si fuera para Netflix, por ejemplo. Hay un grupo que que creó una consultoría de comunicación inclusiva, entonces que ayudó a empresas, por ejemplo, a se comunicar con personas que tenían alguna deficiencia audiovisual o auditiva o algo así. Y también hay una empresa de productor para contenido móvil, entonces contenido para celulares y todo eso. Y también ya tenemos una empresa que es una consultoría de imagen y reputación. Entonces, aquí son algunos ejemplos, pero que todo eso, para construir todo eso, es muy importante el trabajo con otras disciplinas y con otros profesores. Entonces, eso es muy importante para los estudiantes y mismo para nosotros que tenemos, yo, por ejemplo, tengo una experiencia más tradicional en mi carrera, y entonces es muy importante tener este cambio, esta troca con esos profesionales de esas disciplinas. Entonces, yo creo que lo que quería decir era eso, y especialmente reforzar la importancia de trabajar con otros profesores y les contar un poquito de nuestra historia en la Escuela Superior de Propaganda y Marketing. Y si tenéis alguna duda, no sé si hablé muy rápido, pero creo que ya está. Ahora si tenéis, en la próxima tenéis mis contactos, por favor. Entonces aquí tenéis mi email. Si queréis, por ejemplo, trocar una idea o algo así, estoy lista. Gracias. Muchas gracias, profesora Ángela. Y le agradecemos mucho su valiosa participación. Nuestra siguiente panelista del día de hoy es la profesora Fabiola Gutiérrez, de Bolivia. Ella dice que el diálogo de voces populares en Internet es el horizonte de la profesora Fabiola. Participa en equipos locales que investiga y se informa sobre medios, temas del feminismo, Internet y sociedad. Actualmente colabora en el Civic Media Observatory de Global Voices y es embajadora de Sembra Media en Bolivia y consultora en La Pública y la Casa de la Mujer. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la profesora Fabiola. Adelante. Gracias, muchas gracias, Ana. Les voy a compartir mi pantalla y ahí les empiezo a contar. Primero, muchísimas gracias por esta invitación, muchas gracias a los colegas panameños por ser el epicentro para este encuentro de integración esta tarde. Hoy les quiero hablar sobre el periodismo emprendedor boliviano y cómo este es un periodismo emprendedor de ñeque y cuál es la relación que tiene con el proyecto de vida, considerando que quienes nos escuchan hoy son estudiantes de periodismo. ¿Por qué les digo que el periodismo boliviano es un periodismo de ñeque? Ñeque es una palabra de raíz quechua que quiere decir fuerte y vigoroso. En Bolivia el periodismo está resolviendo las necesidades de las audiencias de manera creativa, innovadora, más allá de la realidad virtual, más allá del 3D, del 2D, y además lo está haciendo de acuerdo a las posibilidades, tanto de los lectores como a las posibilidades de los propios emprendedores.
Les voy a hacer un pequeñito paréntesis de cuáles son algunas características importantes del contexto boliviano. Una de estas es la diversidad. Somos un estado multiétnico y pluricultural. Legalmente están reconocidos 36 pueblos indígenas, además del pueblo afroboliviano. Y otra característica boliviana es que hay una dificultad, hay una brecha tecnológica importante en cuanto al acceso a la tecnología. Específicamente cuando hablamos de Internet, 9 de cada 20 personas en Bolivia cuentan con una conexión fija a Internet, y esta brecha se incrementa mucho más si comparamos las personas que viven en el área urbana de aquellas que viven en el área rural. Otra característica del ecosistema digital boliviano son las redes sociales principales. La primera es WhatsApp, le sigue Facebook y luego Instagram. Fíjense ustedes que no está el Twitter, que suele ser como el santo grial del periodismo. Y con respecto a los modelos de negocios publicitarios, hay en el contexto mucha presencia de sobornos cuando se trata de la pauta estatal, y hay mucho asunto con la autocensura y las publinotas cuando se trata de publicidad cuando esta va a venir de la empresa privada. Cuando hablamos del ecosistema del turismo emprendedor boliviano, nos encontramos que un 40% de las fundadoras y fundadores de medios son mujeres. Este dato coincide con el 40% de mujeres fundadoras de medios en Latinoamérica que encontramos en Sembra Media en un estudio que publicamos hace 3 años. En Bolivia, el 67% de los medios son medios de nicho, de un total de 27 que hemos mapeado hasta ahora, que se trata de una investigación que está en constante desarrollo. Y también es importante decir que hay un 52% que está diversificando sus fuentes de ingresos. En cuanto a las principales fuentes de ingresos, hay un 26% que vive de la publicidad, hay un 22% que hace consultorías, tanto en la empresa privada como en las ONGs, hay un 11% que recibe sus principales ingresos de la cooperación internacional, hay un 7,5% que recibe ingresos importantes de sus audiencias y comunidades. Aquí vale la pena mencionar el medio Cabildeo Digital, que logró recolectar en 3 semanas $20.000. Es la campaña de crowdfunding más importante que se ha realizado en Bolivia. Hay un 26% de medios que están buscando cuál va a ser su modelo de negocio, y estamos actualizando la información de un par de medios. Esta es la lista de todos los medios de comunicación, de periodismo emprendedor. Son nativos digitales, que publican contenido original en español, que no dependen de financiamiento del Estado ni de una empresa privada en particular. Como les decía antes, son 27, y de estos les quiero contar algunos casos que son súper particulares y que además han significado mucha innovación en nuestro ecosistema. Empezaríamos por Bolivia Verifica y Chequea Bolivia, que son medios que se encargan de identificar contenidos altamente virales y algunas tendencias en la opinión para verificar ese discurso, sea para decir es verdad, es mentira, es engañoso, es cierto, pero hay algunos matices. De hecho, tienen canales abiertos para que las personas les manden las cadenas que les llegó por WhatsApp. Quiero que me verifiquen tal cosa. Luego está el medio de los INPI, que cubre 7 municipios que se encuentran en el área rural, al suroeste de Bolivia. Y en cada uno de estos hay 2 o 3 personas que se encargan de pasar alertas al fundador del medio. Entonces le dicen, ahora tenemos la Feria de la Miel, ahora estamos sacando la cosecha de papa, el coronavirus lo estamos viviendo de este modo en estos municipios, y el lectorado de este medio, el lectorado más importante, son los migrantes que están en el extranjero. Luego está el medio La Pública, que este medio hace 6 años ofreció algo muy atípico en el ecosistema boliviano, que fue un grupo de Facebook donde se pudiera debatir de política, pero con unos monitores de contenido, que se encargaban de verificar que no hubieran insultos ni malas palabras, ¿no? Sino que verdaderamente se pudiera dialogar. Luego está el medio en las grandes ligas, que también es muy interesante porque se encarga de cubrir específicamente ligas de fútbol barriales y provinciales. Entonces, por ejemplo, viajan 3 días a la frontera entre Bolivia y Perú para hacer la cobertura de un campeonato de fútbol, porque al ser campeonatos rurales, todos los jugadores que viajan de zonas aledañas hacen el campeonato en 3 días y no en meses, digamos, como en el fútbol profesional.
Luego está el medio Piedra en el Zapato, que está produciendo reportes informativos de 7 minutos para estar enterado de lo más importante del día, pero además está produciendo cápsulas sobre el COVID-19 en español y además en aymara, quechua y guaraní, que son los idiomas indígenas más importantes en Bolivia. Y luego está el medio Visceral, que es un medio de periodismo gastronómico, y la fundadora de hecho fue contactada por el Netflix Street Food Latinoamérica para acompañar la producción del capítulo sobre comida callejera boliviana. Y ahora, a la hora de articular esto con el proyecto de vida, esta reflexión sale de justamente la visita de uno de los fundadores de medio a la clase de periodismo emprendedor en la Universidad Angélica Boliviana, y por eso se los traigo a compartir hoy. El proyecto de vida es un mapa de ruta que tenemos cada uno de manera individual y que puede ser que cambie en nuestras distintas facetas de vida, pero esencialmente nos da identidad. Y esto responde, como en el periodismo, a algunas preguntas principales como el qué, el cómo y el para qué, ¿no? El qué queremos lograr, el cómo lo vamos a hacer, cuáles habilidades, cuáles destrezas, cuáles conocimientos se requieren, y también el para qué, ¿no? Que tiene que ver con nuestra cosmovisión del mundo, con cómo queremos que quede el mundo después de nuestra intervención, que esté el mundo ya que estamos aquí y ahora. ¿Y esto por qué es importante? Ese plan de vida, ese proyecto de vida, que puede tener muchos nombres, nos da a cada uno de nosotros una función social, que es lo que también tiene cada organización periodística. Cada organización periodística es un negocio, tiene que ser sustentable porque eso dará independencia editorial, pero antes de ser un negocio tiene una función social. Y esto quiere decir que nos enmarcamos en un cierto código ético, porque justamente ofrecemos información a las personas para que puedan decidir mejor y puedan ejercer mejor sus libertades, ¿no? Entonces, por eso es que el proyecto de vida, el propósito de vida, está tan ligado y es núcleo a la hora de pensar en emprender en periodismo. Para esto, conversé con algunos fundadores de medios bolivianos y les quiero compartir hoy lo que ellos me transmitieron, sabiendo que eran ustedes quienes iban a escuchar esto. Uno de los medios es el medio Hicha, que es un medio que trata temas indigenistas. Uno de sus fundadores es Wilmer Machaca, y él dice, lo que a nosotros nos interesa, y ese punto en el que coincide nuestro propósito de vida con el propósito de nuestro proyecto, es que nos interesa que haya un diálogo entre la diversidad de opiniones con respecto a los temas indígenas, más allá de las posiciones políticas que puedan haber al respecto. Y nos interesa hacerlo como colectivo, no como, digamos, en los términos tradicionales, una empresa, ni como personas separadas, sino como un colectivo. Ellos tratan mucho temas aymaras. Bueno, y de hecho, Wilmer es sociólogo y termina saltando al periodismo. Otra de las fundadoras con las que conversé es Gabriela Tavera. Ella es una bióloga que se dedicaba a hacer investigación científica de ecosistemas naturales. Ella es una de las fundadoras del medio Vamos. Y ella me decía, yo hubo un momento en el que noté que vivo en un país extremadamente diverso en términos de naturaleza, pero que la gente no lo conoce y valora. Y decido dejar de investigar esto en términos científicos para asumir la responsabilidad de comunicar los valores de esta biodiversidad para que sea conocido y para que sea valorado. Luego también conversé con Eduardo Franco, que es el medio Red Ambiental de Información, y él dice, yo me dedicaba desde las leyes, porque él es abogado, a temas de conservación, pero luego me di cuenta que hacía falta dar voz a la biodiversidad. Y luego además el medio asume la función de dar voz a las personas que viven en estos ecosistemas, en estos medio ambientes que son constantemente amenazados, ¿no? Aunque Eduardo en esta foto parezca que está de viaje, en realidad está trabajando, igual que Gabriel en esta foto que está a la orilla del río, pero en realidad está trabajando, están reporteando para sus medios. Luego está el medio La Nube, uno de sus fundadores es Sergio Mendoza, y él dice, yo noto que hay en Bolivia una brecha en temas de innovación en periodismo, porque la prensa escrita en digital es como ver el periódico pero en la pantalla. Todavía no asumimos estas otras narrativas, estas otras lógicas digitales.
Y entonces él lo asume como propósito de vida, pero también como propósito para su medio, junto además a hacer periodismo de investigación, ya que los temas de los jóvenes estén incluidos en la agenda mediática. Luego está Dori Layton, que en esta foto, una vez más, parece que está de viaje, pero está trabajando. Ella es es una de las fundadoras del medio de la región, y ella le interesó especialmente que se difundieran los proyectos de ecoturismo. Notaba que había un gran esfuerzo de las comunidades en formarse, pero que luego la gente no llegaba. Y entonces ella funda este medio que combina precisamente temas de turismo con temas de conservación del medio ambiente. Y luego está Yulisa Nogales, que es una de las fundadoras del medio Munguazo. Ella es una feminista, que también es uno de los puntos de coincidencia con el propósito de su medio. Ellos hacen análisis de cultura popular desde la visión feminista. Entonces, por ejemplo, hablan de cumbia, por ejemplo, hablan de libros, por ejemplo, hablan de exposiciones de arte, también hablan del coronavirus, también hablan, por ejemplo, de temas políticos, de temas electorales, ahora que en Bolivia vamos a tener pronto las elecciones presidenciales, y lo hacen de una forma muy innovadora, porque por ejemplo hacen opiniones en memes, han organizado una serie de talleres literarios para mujeres en las cárceles. Entonces, fíjense ustedes cómo en estos ejemplos que les comentaba, está tan alineado el propósito de vida que tienen cada uno de sus fundadores con el propósito del medio de comunicación. Ellos coinciden también en que en tanto esas pasiones, digamos, y ese trabajo estén más alineados, ha de ser más fácil y ha de estar uno más motivado a la hora de enfrentar las dificultades de emprender el periodismo, ¿no? Porque uno enfrenta miedo, estrés, uno enfrenta ansiedad, hay muchas cosas que quiere aprender haciendo en el camino. Entonces ellos decían, tener claro este norte facilita que uno enfrente de otra manera las dificultades. Bueno, sin más que decirles por ahora, les comparto mis cuentas en redes sociales para que continuemos los intercambios, que como dicen en Panamá, estoy a la orden. Bien. Muchas gracias, profesora Fabiola, por hablarnos acerca del ecosistema del periodismo emprendedor en Bolivia. Y nuestro próximo panelista del día de hoy es el profesor Abel Tovar, quien es comunicador académico de la carrera de Comunicación en Anáhuac, Puebla. Es locutor, maestro de Relaciones Públicas y Publicidad en la Universidad Anáhuac, con diplomado en Estrategias de Herramientas Digitales y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UPAEP. Es actor de teatro desde 1990 a la fecha y funge como director de la compañía de teatro Teatrofilia. Él nos va a hablar acerca de que en la creación de un nuevo medio periodístico es necesario cuestionarse antes de emprender si cumplo con una serie de requisitos para dar el primer paso, a través de una serie de entrevistas con diversos medios locales, nacionales y latinoamericanos. La charla propone una serie de recomendaciones que pueden ayudar a no fracasar en el intento del emprendimiento. Adelante, profesor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buena tarde a todos. Me da muchísimo gusto saludarles y agradecerle, por supuesto, a la Universidad Católica Santa María la Antigua por la invitación. Me da mucho gusto, pues, participar de este webinar, especialmente con muchos estudiantes, que en realidad sabemos muy bien que el emprendimiento es una de las áreas de oportunidad más importantes hoy, digamos así, en cada una de estas universidades. Y el día de hoy les traigo prácticamente bajar, como decimos en México, el balón a muchas de las cosas que ustedes deben saber. Uno de los objetivos que les traigo es identificar oportunidades que tengan justo para el emprendimiento en periodismo. Algo que evidentemente muchos de los compañeros periodistas y maestros pues realmente pueden abundar muchísimo. Yo quiero sacar una serie de elementos que te van a servir de manera práctica, fácil, sencilla para poder emprender. O no, porque hay gente que podría pensar que el emprendimiento es sencillo y no lo es tanto. Y le he titulado Léase antes de usarse. ¿Por qué? Cuando hablamos de las leyes de Murphy, hablamos de cosas que cuando queremos hacerlas nos resultan todo lo contrario, ¿no? A veces desconocemos. Uno de los axiomas más importantes de la ley de Murphy es el axioma de Kant,
que dice que cuando todo lo demás falle, lea las instrucciones, ¿no? Pero además de eso, por si fuera poco, la misma axioma de Kant tiene uno específicamente de la mala suerte, porque no solamente ya leíste las instrucciones y el manual, y te vuelve a salir mal, ¿no? Entonces necesitas de alguien más que te recomiende cómo hacerlo, ¿no? Y eso no le sucedió a este señor. No sé si lo ubiquen algunos, pero Alex Kantrowitz es periodista de tecnología, trabajaba en BuzzFeed News en Estados Unidos, uno de los grandes, digamos así, gurús de la tecnología. Nos mostraba siempre a través de todo lo que vendría siendo sus trabajos periodísticos, de hacia dónde giraban los algoritmos de Google, de Twitter, entre muchas otras cosas. Desafortunadamente, y esto lo vienen platicando muy bien los maestros acerca de la circunstancia que vive hoy el periodismo, muchas de las empresas importantes y grandes también ha ido adelgazando también su nómina. Sin embargo, Alex se dio cuenta de que su marca personal había generado muchísimos seguidores a partir de lo que él escribía. Y esto es una tendencia no solamente en Estados Unidos, sino en toda América Latina, y voy a ir bajando todo esto. Se dio cuenta que lo que escribía y el poder que tenía ya en sus manos le daba para hacer las cosas por él mismo. Es decir, decidió abandonar BuzzFeed News, decidió trasladarse a un tema mucho más autónomo, independiente, y hoy tiene no solamente un libro, sino además tiene un podcast del cual pues ya lo vende, o de alguna manera tiene una suscripción, más bien dicho, de $5 mensuales, tiene por ahí un newsletter en el cual promociona toda esta información tecnológica y que comparte con muchísimos de sus seguidores. Un caso de éxito que se ha ido replicando en muchos otros periodistas, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero y, por supuesto, en América Latina. Cuando uno empieza a ver que el periodismo de emprendimiento tiene cada vez mayor atención y valor, nos encontramos con cosas como estas, ¿no? Si revisas, por ejemplo, y le pones periodismo de emprendimiento en México, pues te sale más de 11 millones de resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente cada uno de estos periodistas y medios ha ido evolucionando y sobre todo interesándose en cada una de estas partes. En Puebla tenemos algunos casos concretos, Puebla, México, Lado B, Datamos, que desafortunadamente eso es un tema también, algunos de esos medios permanecen, otros no. A nivel nacional hay temas de emprendimiento muy interesantes, Sopitas, Animal Político, ¿no? Te lo cuento, por ejemplo, Conexión Migrante, de Coffee, con muchos otros temas. Es decir, hay muchísimo emprendimiento en México, se está haciendo cada vez más, pero no perdamos la brújula, jóvenes. Esto es bien interesante. Emprender por emprender podría ser muy interesante desde el punto de vista de curiosidad, de necesidades. Cuando me tocó entrevistar a muchos de ellos y llevarlos a clase, cuando me tocó revisar todos estos webinars de los cuales hemos abundado, empezamos a sacar muchas conclusiones y temas que te van a ayudar mucho a entender cómo está este panorama del emprendimiento como tal. En ese sentido, uno se pregunta, ¿por qué el periodista decide emprender un nuevo medio? Y hay muchas de estas respuestas recogidas de estos medios y algunos otros, no solamente de América Latina, sino también el gran trabajo que hace Sembra Media, que hace, por ejemplo, periodismos posibles, trabajando con muchas charlas entre periodistas y demás. Te das cuenta que hay como 3 opciones muy básicas de emprendimiento. Entre ellas, primero, un tema que duele a todos, definitivamente, y que no es algo tan positivo, es el desempleo. Un tema que desafortunadamente muchos medios, no solamente en nuestro país, sino en América Latina, se está dando mucho. La pandemia lo que hizo fue también generar una reducción directamente en las chambas, como decimos aquí, de muchos periodistas. Y eso generó una necesidad económica. Y esa necesidad económica también generó el que yo emprendiera un medio, que emprendiera en periodismo, como a través de un pequeño medio, a través de Facebook, a través de una revista, etcétera, etcétera. Está el emprendimiento también que surge de una necesidad del periodista de decir, a ver, estoy en un medio el cual no comulga con mis intereses, no comulga con el tipo de temas que yo quiero compartir en la sociedad. Quiero salir de esta zona de confort de la cual estoy inmerso, porque en muchas ocasiones entramos a un medio tradicional y los intereses que tienen estos medios regularmente se asocian desafortunadamente con gobiernos o con intereses empresariales y demás. Y el periodismo independiente dice, no, creo que hay otra cosa. El periodismo debe ser justamente este equilibrio, esta crítica, esta oposición ante lo que se presenta. Entonces, salir de esa zona de confort te llevaría a crear contenidos propios
tuyos, y viene una autonomía. Y esa autonomía también tiene sus beneficios, así como las cargas que esto merece. Y finalmente hay un emprendimiento también que se da por moda, ¿no? Porque fulanito creó su medio, yo también quiero crear un medio, ¿no? O por curiosidad, ¿no? Por saber qué es el emprendimiento. Porque de alguna manera me llama la atención, voy a ver qué es, y voy a invitar a algunos amigos míos para que creemos un medio. Se puede dar. Y eso termina siendo un hobby, desafortunadamente, no algo que les recomiendo. Tenemos que caer en algo interesantísimo. De todas estas entrevistas y temas que se pueden llevar a clase antes de decidir emprender, siempre está lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? ¿Qué podemos encontrar de ello? Bueno, primero, entender que el emprendimiento en periodismo es una montaña rusa de emociones, ¿sí? Te va a tocar cosas buenas, positivas, le vas a sufrir, vas a poner de tu dinero, le vas a invertir mucho tiempo, te vas a dar de topes, no vas a tener dinero para pagar nóminas, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene muchas satisfacciones también, ¿no? Entonces, en esta montaña rusa de emociones es donde quiero que ustedes pongan atención a algunas de las conclusiones que muchos de estos periodistas comparten. Ejemplo de ello, podríamos tomar en cuenta las cosas positivas. Vayamos a lo bueno. Lo bueno de emprender en periodismo y lo bueno que tiene el que ustedes se conecten justamente con esta gran posibilidad que nos ofrece hoy justo la alternativa de hacer periodismo. Primero, el periodismo de emprendimiento te ayuda mucho porque tú creas tu propia estructura. Tú defines cómo va a ser ese medio, que no es el medio tradicional, sino es tu medio. El medio que tú has querido, que has soñado y que has interpretado. 2, tú diseñas la experiencia de consumo de la audiencia. ¿Cómo quieres que te lean? Esa audiencia que tú escogiste, que regularmente veíamos justamente con Fabiola ahorita, la multiplicidad de temas que puedes escoger, que pueden ser transversales, y decidir que si yo me voy con derechos humanos, esa parte es la que voy a comulgar y voy a decidir que todo mi periódico, mi nuevo medio vaya, ¿no? Pero voy a una audiencia que consume eso. No voy a todos, jóvenes. Esto es muy importante. No puedo ir a todos. Debo ir a un nicho de mercado muy importante. Y más adelante les voy a hablar de un tema y de un ejemplo muy claro. Compartes valores. Porque finalmente, si tus intereses no eran los del medio tradicional en el que estabas, hoy tienes la oportunidad de generar valores en el periodismo de calidad que quieras hacer. ¿Qué tipo de valores son los que hoy, desde mi punto de vista, desde mi misión, voy a generar para mi equipo de trabajo y hacia afuera? Tienes el control del tiempo. Esto es maravilloso. La mayoría de los periodistas que tuve la oportunidad de entrevistar y que de alguna manera están inmersos en esto, señalan lo mismo. Es un valor agregado el tiempo porque tú decides qué hacer. A lo mejor no estás en el breaking news de decir, voy a estar sacando noticias todos los días. ¿Por qué no hago una pausa y digo, voy a analizar este tema en particular y voy a utilizar un long form para que haga yo un trabajo mucho más profundo, más con calma, con entrevistas, con testimonios, y puedo generar realmente una pieza mucho más interesante que si no tuviera el tiempo en un medio tradicional? ¿Cuentas historias que te interesan o historias que no se cuentan en medios grandes? Gran oportunidad. No todos los medios grandes, tienen la oportunidad de contar todo lo que sucede, y al mismo tiempo estos intereses que platicábamos nos llevan justamente a entender que no todos hablan de todo. Ahí hay una gran área de oportunidad. Tú eres el dueño de tu proyecto, tú decides a quién contratar, construyes un equipo de trabajo, porque al final del día, recuerden, no lo pueden hacer solos. ¿Y a quién necesito? Oye, yo soy periodista, me parece muy bien, pero ¿qué crees? Que necesitas diseñar tu página web. Necesitas tener no solamente un diseñador, sino a lo mejor alguien que te pueda programar. Y aparte, la gente que está en calle. ¿Cuántas personas necesito? Hay medios que empiezan con 3 personas, hay medios que empiezan con 4 o 6 personas, medios independientes que empiezan así, que van creciendo poco a poco. Creas una comunidad. Me parece que es muy importante que el periodismo independiente y el periodismo emprendedor genere una comunidad de consumidores, aunque sea pequeña y breve, pero que consuma, que logre realmente consumir todo lo que tú estás generando. Y muchísimas satisfacciones profesionales, definitivamente muchas satisfacciones profesionales las que te va a dar esto. Bueno, entonces, ¿qué sería esa parte, digámoslo así, digamos, negativa o fea o que no conocía, ¿no? La negativa, vamos a decir, lo malo, digamos así, de este periodismo de emprendimiento, que a lo mejor no lo sabía, pero es importante que ustedes lo tomen en cuenta.
Jóvenes, el emprendimiento no se cocina luego, no se cocina pronto. Muchos de los medios han llevado años en poder generar rentabilidad, sustentabilidad, porque es un trabajo arduo que necesita su tiempo. Si tú crees que saliendo de la universidad inmediatamente vas a tener, ojalá de verdad que desde ahorita, con estas clases, con este emprendimiento, vayas generando y dándote de golpes para que cuando salgas realmente tengas algo más concreto de lo que quieres. La independencia implica muchas fuentes de financiamiento, trabajar los modelos de negocio que hoy los grandes medios independientes la están sufriendo, pero ahí van, ¿no? Suscripciones, hay un modelo fan, por ejemplo, de gente que de alguna manera te sigue y le puedes dar ciertos beneficios, eventos, no sé, cenas, que son algo que no te va a sostener todo el tiempo el periódico, pero definitivamente hará que de vez en cuando te ayude, ¿no? Tenemos el crowdfunding, muchos modelos de negocio que hoy se requieren. Jóvenes, hay mucha competencia. Si hablar hoy de periodismo de emprendimiento es importante, pero vean la cantidad de medios que van surgiendo cada vez más. Hay mayor competencia. ¿Qué necesito? Un buen diferenciador. Me parece que, abundando en lo que han comentado justamente mis compañeros, mucho tiene que ver con la línea transversal que tú consideres de tu medio. ¿A quién le quiero hablar y qué temas voy a tratar? Es muy importante. No se puede dejar a un lado las narrativas, el diseño, ¿no? Podemos poner casos muy, muy claros como el New York Times, ¿no? Que tiene gran cantidad de narrativas para generar una audiencia popular y que muchos medios al iniciar el emprendimiento se toman de él para iniciar. A veces queremos mucho medio, pero se apuesta poco por la administración. Yo tengo que generar también algo administrativo, ¿no? Una remuneración para mi equipo. Ya no nada más soy yo, tengo a mi costado periodistas y gente que necesita que se les pague, ¿no? Y a veces de cuates, de amigos, empezamos, pero en muchas ocasiones no se soporta este tipo de esquemas y desafortunadamente se puede venir abajo. Asesoría legal. A ver, ¿quién les enseña en muchas ocasiones a muchos de nuestros periodistas a emprender por este lado legal? Propiedad intelectual, copyright, la figura jurídica, voy a hacer una asociación civil, ¿qué tipo de medio en cuanto a empresa se va a referir mi nuevo medio? Son temas que a veces desconocemos, pero que clases de emprendimiento seguramente les estarán poco a poco generando justamente estas bases. Entiendo cuando nos dicen la multidisciplinariedad. No caigamos tampoco en que algunos periodistas le llaman el periodista orquesta, ¿no? El que sabe hacer de todo, ¿no? Oye, Abel, tengo que hacer periodismo y tengo que vender, hay que hacer muchas cosas, ¿sí? Hay que hacer muchas cosas para que este periodismo realmente se mantenga en pie, ¿no? Y no ser un todólogo del todo, sino que poco a poco irás cayendo en la cuenta de que se necesita gente especializada en determinadas áreas. Mucha colaboración. Hoy el periodismo de emprendimiento está colaborando muchísimo. En América Latina se está dando mucho este fenómeno. Realmente hay que aprovechar justamente eso. Lo que nadie me contó, pero ¿qué crees? Que sí debo ser multidisciplinario, debo conocer muchas cosas, sí. Por supuesto que debo hacerlo. Y antes de hacer emprendimiento, jóvenes, hay que hacer buen periodismo. De nada me sirve también irme a la empresa si no hago buen periodismo. Porque también les pongo aquí, no solo de publicidad se vive. ¿Por qué? Porque también hay grants, hay oportunidades en las cuales tú puedes, a través de tus piezas periodísticas, participar para un financiamiento importante en el cual me vea yo beneficiado con estos apoyos y pueda generar, ¿no? Sobre todo, sustentabilidad. No solamente estar en la calle, ¿no? Más bien, es estar en la calle, es salir, no nada más permanecer en la plaza pública de Internet. No todo lo vamos a tener en Internet, tenemos que salir. Ser independientes duele, cuesta, ¿no? Y es importante que ustedes lo tomen en cuenta porque a veces dices, es que nadie me lo contó y a veces ya estoy aquí y no puedo hacerlo solo. No, no es posible hacerlo solo. Es importante que tú vayas generando apoyos, colaboraciones. Salvo que tú quieras hacer tu marca personal, poco a poco irás descubriendo que esto es importantísimo. Les tengo un ejemplo que a mí me gusta mucho. Mauricio Cabrera es un periodista en México que ha logrado con su emprendimiento ir creciendo. Hay muchos, muchos ejemplos que podríamos ponerles, pero quiero ponerle uno por tiempo. Él fue creador, por ejemplo, él es periodista
y es creador de algunos sitios como Juan Fútbol. Él empezó en Yahoo también, estuvo en la dirección de Yahoo un tiempo México, y se dio cuenta que Yahoo no era precisamente el lugar donde quería estar por los intereses que él manejaba y por un gusto de escribir distinto a lo que Yahoo le imponía. Entonces decidió crear Storybaker, que es digamos así, un sitio de información de la industria, específicamente de la merca y especialmente del periodismo general, ¿no? Y fue creando diferentes aspectos que fueron como haciéndolo más versátil. Esto es un trabajo que lleva haciendo desde la última década, ¿no? Creó The Muffin, un newsletter que viene de la mano con todo lo que es Storybaker, y después hizo un trabajo en podcast súper interesante que les recomiendo, se llama The Coffee, lo pueden buscar en Spotify, y es prácticamente una serie de entrevistas a CEOs de diferentes medios, específicamente de prensa nacional e internacional, que lo interesante de las entrevistas es que desglosa sus modelos de negocio, sus planes de trabajo para entender mejor al medio. Entonces te encuentras con un TikTok, con un BuzzFeed News, te encuentras con un Huffington Post, te encuentras con muchísimos medios en donde prácticamente descubre el esqueleto de cada medio, y para ustedes como próximos emprendedores podría servirles mucho el saber cómo un medio grande empieza prácticamente a diversificarse. Todo este trabajo, ¿a qué les llevó? A que estos medios lograron hoy crear en él verticales de negocio. ¿A qué se dedica gracias a esto? Es creador de contenido, hace asesorías y consultorías de medios, cursos de marca personal para periodistas y periodismo hiperlocal. Acuérdense de esto, periodismo hiperlocal. Mis comunidades, mi colonia, mis pueblos tienen información maravillosa, exquisita, pura, que yo puedo empezar con pequeñas comunidades a hacer periodismo de emprendimiento. ¿Por qué no? Hay mucha información interesante que ustedes pueden destacar de lo pequeño, de lo propio, ¿sale? Me voy con esto ya para terminar, algunas recomendaciones finales. No puedes empezar de cero un emprendimiento, tienes que ir corriendo. El emprendimiento es una convicción. Si tú no te comprometes, olvídalo. Hoy posteo, mañana no. Hago un podcast esta semana, 2 semanas, 3 semanas, a la cuarta ya no lo hice. Aguas. Tienen una audiencia que está observándolos, checándolos y que puede desaparecer. Sueña con un medio para escribir desde un inicio, ¿sí? No un medio para ganar dinero, para escribir, hacer periodismo. ¿Inviertes tiempo y dinero? Sí. ¿Te tienes que involucrar al 100%? Sí. Busca tu nicho de audiencia. Investigación, lo mencionaban también. Investigación es descubrimiento. Exígete un buen periodismo. La comunicación debe ser estratégica, debes planear perfectamente. Pregúntate qué hace falta por decir, porque el problema no es abrir el medio. El problema y la base es sostenerlo. Entonces, con todo esto que te estoy compartiendo, pregúntate y decide cuál es el momento en que te vas a comprometer a emprender. Porque solamente así tú vas a llegar a hacer algo que siempre has soñado. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, profesor Abel. Muy interesante el tema de emprendimiento y los casos de éxito. Ahora, también de México, escucharemos al profesor Abraham Torres, quien se especializa en redacción para Internet, creación de contenido multimedia, comunicación digital y narrativa a través de los medios inmersos. El profesor Tovar imparte clases de periodismo digital y emprendedor. Adelante, profesor Tovar, le damos la bienvenida. Hola, soy Abraham Torres. Abel Tovar fue el que justo apenas pasó. Ay, perdón, discúlpeme, es Te cierto. preocupes, con todo gusto. Bien, quisiera compartir mi pantalla, sin embargo, necesito que Abel la deje de compartir. Buenísimo. Bueno, gracias por esta invitación. En realidad, yo aplaudo mucho que se hagan este tipo de espacios para hablar de periodismo emprendedor y sobre todo para hablar de periodismo emprendedor desde la propia universidad. Yo soy Abraham Torres, vivo en Cancún, Quintana Roo, en México, y soy embajador de Sembramedia, también aquí en nuestro país. Sembramedia es una organización sin fines de lucro que se dedica a impulsar precisamente el periodismo emprendedor en toda la región y prácticamente en Iberoamérica. Contamos con más de 15 embajadores
Aquí ya Fabi platicó con nosotros, ella también es embajadora de Sembra en Bolivia y por aquí está también Indira Suero. Entonces, bueno, yo rápidamente les voy a platicar justo este reto de enseñar periodismo emprendedor en la universidad desde la visión y lo que hemos estado haciendo desde Sembra Media. De seguro conocen algunos de estos medios, Chequeado, La Silla Vacía, Aristegui, El Faro, ¿no? El Surti, Redacción, sí, Perfecto Cocuyo, Muy Guaso, Prisma de Barrio en Cuba, El Diario.es en España, GK en Ecuador, en fin, el Briefing, Nómada, El Confidencial, Ñeque Noticias, Ojo Público, en fin, todos estos que les estoy pasando son medios de comunicación que nacieron emprendiendo, o sea, son medios digitales, emprendedores y sobre todo independientes, que es lo que nosotros buscamos trabajar con Sembramide. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente hay representación de todos los países de la región, incluido España como lengua española. Entonces, ¿qué es el periodismo emprendedor? O sea, cuando decimos, bueno, voy a hablar de periodismo emprendedor, pero ¿qué es eso? Pues en realidad es una dimensión que estamos todavía aprendiendo, entendiendo cómo definirla. Nos sucede en la universidad a la hora de querer explicar qué es periodismo emprendedor, pues nos cuesta trabajo, es decir, pues iniciar un nuevo medio, sí, pero ¿con qué bases? Y esto mismo está pasando y se están preguntando lo mismo en las redacciones, en las aulas de las clases, con los propios profesores, y precisamente el profesor Mario lo que ha hecho ahora con este webinar junto con sus estudiantes es precisamente eso, discutir qué es el periodismo emprendedor y cómo lo puedo lograr. Ahora bien, muchas de las preguntas que surgen es exactamente qué transformaciones se producen en nuestro sector de los medios de comunicación a nivel regional, ¿no? ¿Qué sucede en las salas de las clases? Y sobre todo, aquí es lo importante es, ¿qué sucede en las salas de redacción y qué sucede en las salas de clase o en las aulas de clase? Y habría que darnos cuenta si lo que está sucediendo y estos cambios que están sucediendo en las salas de redacción se están analizando también en las aulas de clase, que eso sería lo ideal, eso sería lo que estaríamos aspirando, porque entonces sí estaríamos hablando el mismo idioma tanto en las salas de redacción como en las aulas. Entonces, bueno, hace algún tiempo nosotros desde Sembra Media junto con Google News hicimos un estudio que se llamó Punto de Partida. Y Punto de Partida fue un estudio donde nosotros quisimos mapear e identificar cuántos profesores en Iberoamérica enseñan periodismo emprendedor. Así tal cual, periodismo emprendedor. Y los datos son abrumadores porque solamente ni un 3% del total de las universidades que forman comunicadores en la región tienen maestros enseñando esto. Y entonces vimos un área de oportunidad bastante interesante. ¿Por qué? Porque si ni un 3% del total de las universidades que mapeamos en la región enseñan periodismo emprendedor, pues tenemos una gran oportunidad de empezar a formar a los jóvenes en esto. No solamente enseñarles periodismo, la historia del periodismo, cómo escribir, cómo insertarse en algún medio, sino al contrario, cómo tú poder hacer o poder crear tu propio medio con una base sólida y sobre todo, como le decía Abel y como lo han dicho todos, con una visión de sostenibilidad a lo largo del tiempo. Entonces, el espacio para crecer es amplio y aquí viene el meollo del asunto. La formación docente es fundamental. El hecho de que tengamos malos periodistas, periodistas de baja calidad, en gran medida recae en las universidades y en gran medida recae en nosotros como docentes. Por eso es importante que también nosotros estemos actualizándonos y estemos en constante transformación y entendimiento y análisis para que esto mismo se lo podamos transmitir a nuestros estudiantes en la propia aula. Este es un mapa más o menos de cómo se configuró o dónde localizamos profesores que enseñan periodismo emprendedor en la universidad, desde Estados Unidos hasta Argentina y también España. Si ustedes entran a la página de Red de Profes en Sembra Media, podrán ver, este es un mapa interactivo donde podrán conocer qué profesores son, cómo se llaman, en qué universidades enseñan y qué tipo de materias están impartiendo, además de si es un profesor externo, es un profesor de tiempo completo o es un profesor asociado a la propia institución. Rápidamente, ¿qué nos arrojó el haber conocido a profesores que enseñan periodismo emprendedor? Bueno, 64% de ellos emprendió un medio de comunicación. Yo enseño periodismo emprendedor, abrí un medio de comunicación, tengo un medio de comunicación aquí en Cancún y está empezando a ver la manera de poder ser sostenible. Entonces, los profes que enseñan periodismo, el 64% emprendió, el 60% es profesor de tiempo completo, el 76% comenzó entre 2012 y 2018, más casi el 80% tiene posgrados, 13 fueron mujeres, 12 fueron hombres. Es decir, ubicamos a 25 maestros en toda la región que enseñan periodismo emprendedor.
Ahora bien, ¿cuál es lo complicado a la hora de enseñar periodismo? Y Ángela lo decía al principio, o sea, nos enfrentamos a nuestros estudiantes con una falta de mentalidad económica. Es decir, en comunicación o en periodismo, en comunicación social, no nos enseñan la palabra dinero, negocios, y lo tenemos que meter en nuestra mente sí o sí. ¿Por qué? Porque el periodismo es un negocio. Vamos a vivir del periodismo y por ello es un negocio. Si es una empresa con fines de lucro, sin fines de lucro, esa es otra cosa, pero necesitamos empezar poco a poco a meter en nuestros estudiantes y en ustedes chavos jóvenes, esta mentalidad económica en ustedes y cómo podemos generar y ganar dinero a través del periodismo, ¿no? Otro gran reto que los jóvenes entiendan o que los estudiantes empiecen a comprender la transformación de la industria de los medios de comunicación en la región, porque este es un fenómeno regional. Después, ¿qué complejidades hay? Bueno, pues también planificar el curso y tener cosas actualizadas o temas actualizados y motivar en menor medida, motivar a los estudiantes. Ahora bien, ¿de qué hemos estado hablando cuando decimos, bueno, yo enseño periodismo emprendedor en la universidad? Ah, perfecto. Entonces, ¿qué enseñas? Pues una propuesta de valor única, branding content, marketing para medios, estudios de caso, membresías y suscripciones, y aquí ven los porcentajes. Sin embargo, no hablamos, por ejemplo, de qué son KPIs y cómo puedo integrarlos dentro de mi estrategia. No hablamos de publicidad programática, no hablamos de un producto mínimo viable, que es fundamental a la hora de estar haciendo proyectos de emprendimiento. No hablamos de cómo monetizar a través de la consultoría, que es una de las áreas de diversificación de fuentes de ingreso. Y tampoco hablamos de cómo manejar el dinero, o sea, el flujo de caja. No hablamos de presupuestos, no hablamos de cómo puedo mantener en el día a día el poco o el mucho dinero o el dinero que ingrese a la cuenta y cómo se puede distribuir. Entonces, bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? A que también junto con Google News Initiative y Sembra Media creamos una currícula para enseñar periodismo emprendedor. Y entonces, esta es la primera currícula o es la primera propuesta que tenemos en América Latina para enseñar en un curso o dos cursos, en un semestre o dos semestres, en un año completo, enseñar periodismo emprendedor a los jóvenes universitarios de toda América Latina y de España. Es una propuesta que tiene teoría y práctica, eso es fundamental. Pero además hay definiciones, hay conceptos, hay unidades de contextos, hay metodologías de trabajo que ustedes jóvenes pueden aprender a través de sus docentes. Entonces, no me entretengo aquí, pero bueno, se aprenden muchas cosas, entre ellas entender la transformación de la industria, cuáles son los modelos de negocio para medios digitales, identificar cómo se hace un modelo de negocio, metodologías ágiles para diseñar, crear y ejecutar iniciativas, que aquí Indy es muy buena en todo ello a través de Design Thinking, ¿no? Sintetizar ideas de negocio para presentarlos en forma de pitch, que también es fundamental. En fin, es una currícula que puede durar mínimo 18 semanas y máximo 25 semanas. Es decir, podría durar un semestre de clase o podría durar 2 semestres, un año completo. ¿Y qué se analiza? El primer módulo es Introducción al Periodismo Emprendedor. ¿De qué hablamos cuando decimos periodismo emprendedor? ¿No? ¿Cuál es el panorama actual de la industria y la ética periodística en el mundo digital? La segunda unidad comprende entre 7 y 8 semanas y si se dan cuenta ya es algo más profundo. Identificamos necesidades, ¿no? De nuestras audiencias, nuestras comunidades. Ya Abel hablaba de periodismo hiperlocal, que es algo fundamental y aquí Jeff Jarvis es un maestro en este tema. Hablamos de hacer análisis competitivos, crear las nuevas ideas con Design Thinking, identificar y formar audiencias para después transformarlas en comunidades, cómo trabajar con equipos y cómo irlos manejando y cómo poder moldearlos a la conveniencia del propio medio y seleccionar plataformas para poder crear contenido. Que hoy por hoy WordPress sigue siendo la opción número 1 para poder presentarte y tener mayor proyección, ¿no? Luego la tercera unidad habla de desarrollo de un modelo de negocio y fuentes de ingreso. Es decir, ya hice una introducción, ya vi las estrategias para crear una idea, ahora voy a sustentarla. ¿En dónde? En un modelo de negocio. Y aquí, pues, hablamos de cómo se hace un modelo de negocio, cuánto cuesta lanzar un medio, si lo voy a hacer con fines de lucro o sin fines de lucro y qué me va a convenir más, ¿no? Nos adentramos a temas de publicidad, por ejemplo, hablamos de las fuentes de ingreso que tienen los medios digitales, que está documentado que hay más de 25 fuentes de ingreso diversas para que los medios emprendedores independientes y digitales puedan ganar dinero. Entonces, si ustedes jóvenes tienen una idea emprendedora, vale mucho la pena ejecutarla hoy por hoy. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras en las cuales se pueden hacer sostenible su proyecto siempre y cuando esté basado
en un muy buen modelo de negocio. El modelo de negocio tiene que estar robusto y se debe de ir actualizando y revisando con cierta periodicidad. Luego el cuarto paso, la cuarta unidad, hablamos de promoción e impactos. Es decir, ya tengo mi medio, ya generé el modelo de negocio. Bueno, ahora ¿cómo lo presento? ¿No? ¿Cómo hago mi propuesta de marketing? ¿Cómo lo promociono? Las métricas, cómo utilizo las métricas, cómo utilizo Google Analytics, cómo lo interpreto, cómo esos números me ayudan a tomar decisiones, ¿no? Para qué medir los impactos que está generando mi medio de comunicación con la propia sociedad y qué cambios están haciendo con lo que yo estoy publicando. Entonces son 4 unidades muy robustas y aquí está el equipo que realizó el estudio. Está Janine, por supuesto, Miguel de Ecuador y Pato de Chile. Y dentro del comité de revisión, pues estuvo Indy, que nos acompaña hoy. Estuvo Amy, que está en Estados Unidos en la Universidad de Texas, y James Brenner y su servidor. Eso se hizo con el apoyo del ICFJ y de otros organismos para poder sacar la currícula. Es decir, lo que tenemos que entender es que no importa el periodismo que yo enseñe, ya sea de inmersión en realidad virtual, de datos, de soluciones, de largo aliento, periodismo de verificación o fact-check, o sea, no importa. Todos los tipos de periodismo pueden estar basados en el periodismo emprendedor. Es decir, la base puede ser el periodismo emprendedor y de ahí yo ya me ramifico a donde quiera, al tipo de periodismo que quiera ejercer. Este es el sitio web que tenemos, que los invitamos a que ustedes jóvenes también lo exploren, porque ahí van a encontrar libros, van a encontrar recursos, van a encontrar videos, van a encontrar pues un montón de actividades, tanto para los profes como para ustedes, si es que se quieren adentrar mucho más en estos temas de periodismo emprendedor. Algunas recomendaciones que yo podría darles a los profes y a los jóvenes, pues básicamente son incorporar emprendedores de medios como profesores. Y si no se puede como profesores, por lo menos lo que yo hago en mis clases aquí en México es de 32 sesiones que tengo, 16 sesiones, mis alumnos conocen a periodistas que emprendieron. Y entonces les enseñan, les platican cómo fue, por lo que han atravesado, qué les ha costado trabajo, cuáles son los éxitos que han tenido, de tal suerte que los alumnos conocen a 16 emprendedores de medios de distintas áreas, desde gente que trabaja con comunidades indígenas, otros que solo se dedican directamente al deporte, otros que hacen periodismo hiperlocal, otros que son 100% feministas. Entonces, es una gran variedad y abre mucho el panorama también. Repensar las líneas curriculares, esto es ya más de manera interna para la propia institución, es decir, con la currícula que estamos ofreciendo, se podrían repensar, ¿no?, lo que se está enseñando en la universidad. Introducir la mentalidad económica desde el día 1 en nuestros jóvenes es fundamental también. Y bueno, cursos conectados con emprendedores, que es algo similar a lo que estamos haciendo ahorita, que los jóvenes aprendan, conozcan de lo que se está desarrollando en diversas partes de la región. Y siempre lo digo, esto siempre lo digo, ¿cuál es el gran riesgo si no hacemos estos cambios? Formar nuevos periodistas viejos. O sea, seguir formando nuevos comunicólogos viejos, nuevos comunicadores sociales viejos, nuevos periodistas viejos, que llegan al mundo laboral con una serie de conocimientos caducos. Entonces, la gran responsabilidad nuestra como docentes es actualizarnos y es ofrecerles a ustedes nuevos contenidos y contenidos de calidad y sobre todo que estén al día, al tiempo, al momento, porque si no, de nada va a servir que los formemos y cuando egresen se topen con pared porque lo que aprendieron prácticamente está en desuso. Entonces, bueno, pues esas eran algunas de las reflexiones que tenía con ustedes. Perdón si fue muy rápido, pero quería recuperar un poco el tiempo que veníamos manejando. Así que estoy a sus órdenes y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Abraham Torres. Le aseguro que no se me vuelve a olvidar su nombre. Y nuestro siguiente panelista del día de hoy es la profesora Liliana Agosto. Ella es periodista independiente de Puerto Rico y Estados Unidos, estratega digital y profesora universitaria. Tiene un bachillerato en información y periodismo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y una maestría de estudios puertorriqueños y del Caribe en el Viejo San Juan. Su tema de tesis fue Integración social del periodismo digital en Puerto Rico, el caso de Primera Hora 2000 a 2010. Ahora le cedemos la palabra. Adelante, profesora. Saludos, buenas tardes. Pues bien contenta, agradecida de que me hayan invitado y tener esta oportunidad de compartir con ustedes un poco de periodismo emprendedor, pero desde el ángulo puertorriqueño, y con Indira, pues desde el Caribe.
Para mí, emprender en periodismo es una actitud en desarrollo, sobre todo en Puerto Rico. Cuando yo hablo con mis estudiantes sobre periodismo y sobre periodismo emprendedor, les pregunto cuál es tu historia. Y les comento, así como un editor les cuestiona a ustedes o a sus reporteros, cuál es el ángulo, ¿verdad? O el origen, el desarrollo del tema que traen a la mesa, que proponen. El emprendimiento es lo mismo. Básicamente es una historia que usted está contando. Es comenzar algo y dar inicio y enfrentar algo, una nueva realidad a la que se está exponiendo. En nuestro caso, pues estamos hablando de lo que viene siendo el periodismo emprendedor y ahí es que nos vamos a abrir paso en la tarde de hoy. ¿Algún contexto que se está desarrollando para el periodismo emprendedor y para emprender? Por ejemplo, ahí ya lo han mencionado otros compañeros, hay deterioro en condiciones laborales, hay un impacto negativo en modelos de negocio, en medios de comunicación, sobre todo los que están basados en la publicidad tradicional. Y la gente ya está buscando otras fuentes de información para informarse, valga la redundancia. La audiencia está cambiando. Desde el punto de vista de los usuarios, como decimos, en las audiencias diferentes, hay unas que están explorando, por ejemplo, las mismas redes de comunicación o redes de sociales como Facebook, Twitter, etcétera, para conseguir datos, ¿verdad? Así que eso es algo que debemos tener en consideración cuando se habla de periodismo y cuando se habla de lo que estamos esperando de que nuestros lectores y lectoras tengan en un futuro como información. Desde el punto de vista de los factores que están básicamente fundamentando el desarrollo de estas nuevas tendencias, que no son tan nuevas, pues ya hablamos del uso de redes sociales como parte de esos bancos de información, pero también un acceso a Internet que está ampliándose. Hay una brecha digital que, aunque todavía está muy presente y en Puerto Rico se marca mucho y la hemos visto mucho en estos tiempos de pandemia, existe un pequeño aumento y cada vez son más las personas que tienen acceso a las plataformas digitales. Desde el punto de vista de estas plataformas, también son a veces mucho más fáciles de manejar ahora mismo y eso también ayuda y propicia que muchas personas estén accediendo a ellas con mucha rapidez. El teléfono ha dejado de ser un aparato para llamar o recibir mensajes de texto, sino que también se ha convertido en muchas veces el canal por donde se transmite esta información. Entonces, ¿qué hacemos en las universidades? Siguiendo la línea de Abraham, pues muy posiblemente estamos creando programas de educación que trabajen el tema del emprendimiento desde cualquier área, ya sean talleres, bachillerato, maestría, hay hasta doctorados que están trabajando el periodismo emergente. Y por lo menos en Puerto Rico se fomenta cada vez más que se incluya, como comentó el compañero, los medios independientes en nuestros cursos. De hecho, tenemos profesores en las universidades que son personas que tienen sus propios medios de comunicación. Se ofrece la alternativa de creación de un medio como una alternativa al periodismo. ¿Por qué yo destaco esto? Porque cuando yo me gradué hace 10 años en una universidad como ustedes, me dijeron que básicamente me tenía que graduar para trabajar en una empresa. Y nunca se pasó, ni me pasó a mí por la mente, que yo tenía el poder y la capacidad de quizás con esta herramienta del periodismo trabajar en la creación de un medio de comunicación. Así que no solamente estamos educando a personas para que sí trabajen en algunas salas de redacción, sino para que formen la suya. Y eso es bien importante porque básicamente vamos a potenciar a futuros patronos del periodismo puertorriqueño, en nuestro caso. Para mí es bien esencial que se repiense el emprendimiento periodismo desde el currículo, así que muy agradecida y contenta de que Sembramide exista, porque en muchas de las herramientas que ellos tienen y publican son las que utilizo en mi aula, y desde el punto de vista del emprendimiento y del periodismo también creamos iniciativas como una que les voy a presentar hoy, que se llama Entre Medios, y a grosso modo se trabaja un proyecto académico en el que se vinculan medios de comunicación, en su mayoría independientes, con estudiantes que están en primer, segundo, tercer año de universidad y que quizás no tienen acceso o alguna práctica en periodismo y quisieran exponerse a un medio de comunicación. Como decimos integrando el inglés, es un winning-winning, porque los estudiantes, tanto como los medios, pues salen ganando. Ellos tienen su experiencia y los medios también tienen un recurso con el que pueden contar en su sala de redacción, ya sea virtual o presencial. Este año estamos virtuales. Les comparto una cita de Foyer diciendo, ¿verdad?, que la innovación cambió profundamente y que cambió al punto de convertir... Otra ya. ¿Perdón?
Ok, ¿me escuchan? Sí, profesora, adelante, siga. Gracias, Dana. Bueno, como decía, comparto esta cita de Follett que indica que la innovación cambió profundamente y que es un negocio, como comentaba Abraham, y lo que pasa es que quizás muchos han estado mirando a la misma dirección y personas con esta iniciativa y este descubrimiento, este hallazgo de que no se está cubriendo un tema, no se está cubriendo una comunidad, han básicamente pasado por el lado de ese punto y están mirando en otra. Y eso es el escenario específicamente de los medios independientes y hacia dónde se están dirigiendo. En muchas ocasiones, y pasa tanto en Puerto Rico como en otros países, evitan censuras corporativas creando estos nuevos medios, tocan temas que no se tocan tradicionalmente o con otros ángulos, como son la tecnología, la cultura, la política y la economía, entre otros muchos, y ya les voy a mostrar ejemplos. También utilizan otras plataformas de manera más innovadora y creativa para proveer una información, entiéndase lo que son newsletters, podcasts, redes sociales, etc. Y también, gracias a ayudas de fundaciones y de entidades, se crean becas que ayudan a que ese escenario de los medios independientes sea más posible, vamos a decirlo de esa manera. Vamos a los ejemplos. Traigo aquí un poco de lo que viene siendo el emprendimiento en Puerto Rico. Estos 3 ejemplos que están viendo acá están dirigidos a nichos y lo curioso es que no son nichos solamente temáticos. Revista Étnica es una revista que también tiene su versión impresa y ya de eso les voy a abundar más adelante. Pero su nicho es la comunidad afrodescendiente de Puerto Rico. Ellos encontraron que era una cultura que no se estaba cubriendo de la mejor forma mediáticamente, lo sabemos, es de conocimiento general, y sobre todo con las circunstancias que han ocurrido en el pasado verano, toma otro giro a un punto mucho más abarcador. En el caso de 11, es un medio fundado por 11 periodistas despedidos de un medio que se llamaba Diálogo, que ahora existe pero en otra modalidad, y que es el medio de la Universidad de Puerto Rico, el recinto más importante de la universidad en el país. 11 no solamente encontró un nicho temático, quizás en temas que no se estaban tocando, pero sí explora lo que viene siendo la crónica, el reportaje, las columnas de opinión, que son géneros periodísticos que no se cubren del todo en toda la prensa puertorriqueña a diario, ya sea por la prisa o por cómo sabemos que funcionan las salas de redacción en muchos países. Y el logo violeta que ven en la esquina es el logo de Todas, es un medio feminista puertorriqueño fundado por un grupo de compañeras y también abarca el tema de la mujer desde muchas áreas. Ya les voy a mostrar una imagen más grande del medio para que la tengan en consideración, y también pues tiene la ayuda y el beneficio de que ha recibido becas, entre las cuales le han posibilitado contar con más recursos. Recientemente añadieron otra periodista a su grupo, así que es muy posible que tengamos más información de ella. Acá les traigo otros ejemplos de medios puertorriqueños que están hace más de, yo diría, casi 10 años. Por ejemplo, News is My Business cumple 10 años en noviembre. Es un medio muy particular porque es un medio de economía en inglés y es en Puerto Rico. Así que ella encontró un súper nicho y no solamente lo especializó en el tema, sino también en el idioma. O sea, que ella tiene una audiencia muy específica que vale la pena revisitar, y también tiene un podcast incluido en su contenido. Ella empezó como una periodista que tiene mucha experiencia, lleva más de 20 años trabajando periodismo en inglés desde Puerto Rico, y en algún momento, cuando estuvo desempleada, siguió recibiendo comunicados de prensa y se dio cuenta que ella podía hacer algo con esta plataforma, y lo que empezó quizás como una idea de, déjame publicarlo, terminó en un medio de comunicación que ya lleva 10 años con ella y que trae básicamente las noticias, en muchas ocasiones primicias en inglés, sobre economía puertorriqueña. Como ya les conté, 11 trabaja diferentes géneros periodísticos. Lo que es Noticel también empezó como uno de los primeros, que lo vi en una de las presentaciones de los colegas, uno de los primeros medios independientes de Puerto Rico. Lo que es AgroChic, por ejemplo, trabaja la agricultura desde el punto de vista de las mujeres. Próxima Tanda es una plataforma que nació gracias a Mario Alegre Femenías, una persona que trabaja como crítico de cine toda su vida. Al quedar sin empleo estableció su propio medio, y al sol de hoy Próxima Tanda está súper bien.
tiene muchísimas vertientes y también tiene un aliados de auspiciadores y aliados de marcas que están junto a él. Al igual que Bodega Blush, que trabaja el tema de las mujeres desde otra perspectiva. Les quiero dar un destaque a varios medios independientes en específico. El Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, seguramente lo escucharon bastante el año pasado, y yo diría que ya, aunque lleva, más de 10 años de fundado, los últimos 5 años, pero específicamente los últimos 3 años, ha sido muy notable sus apariciones en los medios de Puerto Rico, sobre todo por el trabajo que han hecho con la cobertura de periodismo de datos del huracán María y la cantidad de los fallecidos que hubo en Puerto Rico tras el paso del huracán en el 2017. Ya se cumplen 3 años el domingo. Wow, el tiempo pasa rápido. El CPI, como decimos comúnmente, trabajó en una plataforma muy buena que integraba a la gente colaborando para poder hacer un despliegue de cuántas personas habían fallecido y desmentir al gobierno que en muchas ocasiones no quiere darnos información. 2 cosas que quiero destacar, además de esto, es que el año pasado el CPI fue el medio principal que publicó su totalidad, el chat que sacó al gobernador de Puerto Rico de su puesto, y después de que el pueblo le exigiera la renuncia tras leer el chat, y que el CPI tiene un contrato de transparencia con sus lectores, al cual ustedes pueden acceder en su página. Esto es muy notable en varios medios de comunicación y el CPI lo tiene en vivo y a todo color para que usted lo pueda ver desde su página de internet. Otro medio, como les había comentado, que les iba a ahondar un poco más, es Todas. Aquí también destaco que tienen una campaña de educación antimachista para jóvenes, lo cual me parece muy importante porque además de traer el periodismo, traen el asunto de la educación, se llama Cambia Ya, está en una de las vertientes de su página y trabajan muchísimos temas espectaculares desde deportes, actualidad, cultura. También tiene colaboraciones de otras páginas que no solamente son páginas medios de comunicación montados, sino páginas, por ejemplo, de Instagram, de Facebook, entre otras. Muy, muy atractivo visualmente y también muy educativo para muchos de nosotros. También les quiero destacar este medio, hablando de periodismo hiperlocal, que se llama Voces del Sur. Este medio trabaja en la zona sur de Puerto Rico. Básicamente está en Ponce su sede, que es el municipio bastante o el más grande del área sur. En el caso de Voces del Sur fue establecido por 2 periodistas puertorriqueños, también después de, como comentaron en uno de los escenarios, haber perdido su empleo, ellos dijeron vamos a montar un medio. Una cosa que me encanta destacar de Voces del Sur es que ellos han tenido un vínculo maravilloso con lo que es la radio, y no solamente trabajan con, vamos a decir, radio tradicional, también con radio independiente desde Puerto Rico. Ya casi terminando, les presento Abordar, Étnica y Crónicas, 3 escenarios diferentes, pero una plataforma impresa que me llama mucho la atención, que no solamente se innova o se reinventa un periódico o un medio de comunicación desde lo digital, porque siempre hemos estado diciendo que es lo que está a la vanguardia. Pues por ejemplo, Abordar es una revista de turismo de viajes. En esta última edición se la dedicaron a Puerto Rico porque obviamente viajar no es algo tan viable en este momento. Y Puerto Rico, en este caso, se dedica a turismo interno desde Puerto Rico, y Abordar se imprime, ¿verdad? Que quizás es algo que uno no está acostumbrado a pensar cuando habla de periodismo emprendedor. Otra, y ya se lo había mencionado un poco, pero otra de las revistas es Étnica, que también puede conseguirse en algún lugar. O sea, no tienes que estar esperándola digitalmente, sino que también está en formato físico. La última edición, como les comenté, por el contexto de las luchas que están ocurriendo por el racismo, pues se dedicó también a lo que viene siendo el ser afrocombativo en Puerto Rico. No solamente por cumplirse un año de la salida del gobernador, sino también por el contexto en el que estamos viviendo. Y por último les presento acá Crónicas, que me parece muy interesante que hayan conseguido un escenario como el cannabis medicinal y el manejo de las enfermedades crónicas para poder tener una publicación. Este escenario de Crónicas me parece muy valioso porque se consigue la revista en los dispensarios de cannabis, y que en el caso de Puerto Rico es viable hacerlo, y
también me llama mucho la atención que los que se anuncian ahí pues son esos dispensarios. Así que ahí hay un intercambio muy interesante de cómo monetizar y llevar algo que tradicionalmente ya se estaba despidiendo de nuestros medios a volverlo a traer. Dos ideas que no tienen, yo creo que ni un mes o un poquito más de un mes de nacidas. 9 millones, una página súper cool de periodismo de soluciones. Trabaja el tema ahora mismo del COVID con periodismo de datos y una epidemióloga. Y En qué quedó podcast, un podcast de periodismo de seguimiento establecido también por dos periodistas puertorriqueñas que busca las noticias que se han quedado en el aire para contarnos tipo radioambulante, un poco con narrativa, pero también con datos y con entrevistas recientes para reconocer qué pasó con esa noticia que no se volvió a cubrir. 4 consejos sobre cómo emprender en periodismo, pues innovar, arriesgarse, conectar y evolucionar. Simplemente hay que moverse, hay que crear alianzas y hay que colaborar, y estos espacios que estamos creando o que creó, por ejemplo, el profesor, son muy buenos para poder hacer eso. Los dejo con esta cita de Marina Walker, que publicó la Fundación Gabo: no hay mejor momento para el periodismo que el actual para crear proyectos independientes y ser emprendedores. Ahí tienen mi información de contacto y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Lilian, por su aporte. Ahora le damos la bienvenida a nuestra última expositora del día de hoy, la profesora Indira Suero, de República Dominicana. A continuación le pedimos a la profesora Indira que participe y nos comparte sus experiencias y conocimientos. La profesora Indira es periodista cultural, fact-checker, locutora, analista de prensa y docente universitaria. Es embajadora de Sembra Media en República Dominicana y ex becaria de Fulbright de 2015 a 2017, con un máster en periodismo y medios en la Universidad del Sur de Florida, San Petersburgo, en Estados Unidos. Es creadora de Negrita con Coco, un personaje que promueve la cultura popular dominicana mediante las redes sociales. Le damos la bienvenida, profesora. Hola, muchas gracias. Veo que ya están compartiendo la presentación que les envié. Para mí es un honor estar con ustedes y pues compartir un poquito sobre lo que es el periodismo emprendedor aquí en República Dominicana, y también pues aprender de lo que han presentado los demás profesores. Para mí ha sido de bastante aprendizaje y también me ha abierto las puertas a mundos diferentes. Yo les voy a hablar a ustedes, como bien lo dice el slide, sobre lo que es el periodismo emprendedor en República Dominicana, y les voy a presentar básicamente algunos medios que para mí yo pienso que representan en cierto modo el periodismo que se está haciendo aquí en cuanto a lo que es el periodismo digital y emprendedor. Si pueden, pues, por favor, pasar la diapositiva. Perfecto. Ahí ven ustedes que tenemos en el directorio de Sembra Media, ya Abraham les habló sobre Sembra Media y también Fabi. En el directorio de Sembra Media de República Dominicana tenemos hasta el momento unos 40 medios, y estos medios pues van desde diferentes perspectivas, ofrecen diferentes temas, también están conformados por equipos diversos, y cada uno refleja lo que es su contexto. Esos 40 medios pues para mí ha sido de mucha alegría poder reunirlos y unirlos en un solo directorio, en un solo espacio, y pues ahí ustedes pueden darse cuenta de cómo se compone nuestro ecosistema de periodismo emprendedor. Hay medios, por ejemplo, que trabajan con lo que son los deportes, hay otros medios que trabajan con los temas sociales, algunos medios que trabajan con la política, otros que se orientan más a lo que son temas rosa, vamos a decirlo así, un poco temas de revista, y cada medio de esos pues representa, adopta lo que son temas que considera que para su contexto pues pueden ser de importancia. Algo que también yo pienso que caracteriza a esos medios del directorio de República Dominicana es el hecho de que hay algunos temas, por supuesto, que tienen más primacía que otros. Un ejemplo de esto son los temas de política
y de deportes. Si se ponen a examinar, por ejemplo, el directorio de medios de Sembra Media, en el caso de República Dominicana, pues van a encontrar que hay muchos medios que trabajan con la política, porque también es un reflejo de nuestro país y en nuestro país se habla mucho de política y también de deporte. Eso no solamente el país, sino que también, o los medios digitales, sino que también en los medios tradicionales, vamos a decir los medios impresos, pues también se ve lo que es ese tipo de medio que se enfoca a política o que se enfoca a deporte. Si pueden, por favor, pasar la diapositiva. Este es el primero de los medios que yo quise mostrarles y que pienso como que tiene, por favor, para atrás, y que tiene algo diferente. Aquí no se ve, por ejemplo, este es el medio acento. No se ven en lo blanco, son anuncios. Yo tengo eso bloqueado en mi computadora, pero imagínense que ahí hay unos anuncios publicitarios. Este medio lo quise poner porque para mí representa el tipo de medio digital que se mantiene en el tiempo y se mantiene en el tiempo brindando información pensada, información bien investigada y también información un tanto diferente a esa información que yo podría encontrar en un medio tradicional. Por ejemplo, Acento trabaja mucho, aunque sí trabaja con temas políticos, sí también trabaja con temas sociales. Por ejemplo, Acento me habla a mí mucho sobre lo que son temas de género, se atreve también a tocar temas, por ejemplo, como de la comunidad LGBT, temas también que son un tanto espinosos en República Dominicana, como son las relaciones dominico-haitianas, porque compartimos la isla con Haití. Y pues ese tipo de temas no son temas que uno pues vería abordados de la manera en que Acento los trata en un medio tradicional. También hay que destacar que, por ejemplo, Acento fue uno de los primeros medios fue fundado por personas que fundaron, valga la redundancia, algunos de los primeros medios digitales en República Dominicana. Si pueden, por favor, pasar. Este slide, como pueden ver aquí, porque he escuchado que hemos estado hablando mucho sobre lo que son modelos de negocios y todo esto, pero quise mostrarles básicamente cómo se conforma un modelo de negocios, porque les voy a mostrar algunas formas de sostenerse que tienen estos medios digitales. Como pueden ver aquí, este es el modelo de negocio que utilizamos en Sembra Media y pues aquí ven que se compone de estructura de costos, canales, mercado, propuesta de valor única, actividades clave y demás. Es sumamente interesante y les invito a buscarlo en nuestra página web. Si pueden, por favor, mover. En la próxima diapositiva, pues vamos a ver cómo Acento trabaja su modelo de negocios. Ellos tienen, por ejemplo, lo que son alianzas estratégicas. Tienen alianzas estratégicas con periódicos de Haití como Le Nouvelliste, también con otros medios que pues en cierto modo le aportan. También tienen, y yo diría que su modelo de negocios, uno de los componentes principales de su modelo de negocios, tienen lo que es el anuncio. Ellos viven mucho también de lo que es la publicidad y están tratando de adentrarse en otros tipos de obtención de recursos. En la próxima diapositiva vamos a ver también otro medio que es el Meeting y es un medio súper chulo porque básicamente es un medio creado por jóvenes, un grupo de chicas jóvenes que trabajan mucho con lo que es la política. Y justamente aquí en República Dominicana se habla mucho de política, pero estas chicas pues buscaron hablar sobre política, si pueden moverse a la próxima diapositiva, buscaron hablar sobre política de una forma diferente. Esta es su página web, pero ellos tienen más, están más en lo que son las redes sociales y ese es como que su fuerte. En Instagram son súper populares y a mí me parece que es un ejemplo muy bueno de lo que es tratar al menos de hacer algo diferente y dirigirse a una población más joven, que tal vez no es la población que usualmente tienen en cuenta los medios digitales. Si pueden, por favor, mover a la próxima. Creo que en la próxima diapositiva, pues vamos a ver, esto justamente lo vi hoy, y es que ellas este medio todavía está luchando como que por encontrar su modelo de negocios.
pero veo aquí que tienen una suscripción a un boletín o a un newsletter. Es algo que está también considerándose mucho entre los medios digitales. Ellas también tienen una cuenta de PayPal en la cual ellas dicen, ayúdanos con lo que tú quieras para nosotros pues poder seguir adelante. Y pues veo que ahora, porque no tienen publicidad, ellas tratan de no incorporar publicidad y buscan como que otros tipos de modelos de obtención de recursos. En la próxima diapositiva creo que vamos a tener a este medio, que también es un medio que se dirige a la comunidad joven y es un medio que se llama El Briefing. Es el primer newsletter, vamos a decir, o el primer boletín de noticias de República Dominicana, también hecho por gente joven, súper joven. Y algo que yo pienso que resalta mucho es que solamente de su equipo de 4 personas, solamente una es comunicadora social o una persona se dedica a lo que es el periodismo. Hay otros que son diseñadores gráficos, hay uno que es ingeniero, hay uno que también que es mercadólogo. Entonces, en cierto modo, eso les ha permitido como que llevar el producto un poquito más allá. Cada mañana, como dice ahí, pues ellos presentan un resumen diario de las noticias más importantes de República Dominicana y el mundo en una manera entretenida y pues justamente dirigida a un público joven. En la próxima diapositiva creo que vamos a ver también un poquito sobre cómo, bueno, ahí explican sobre lo que es el briefing. Vamos a brincar a la próxima, por favor. Aquí, por ejemplo, ellos tienen algunos de los comentarios de la gente que lee el briefing. Aquí ven que, bueno, no se ve bien, pero sí hay personas que no, tal vez no entran en ese público que ellos pensaban, porque ellos pensaban un público más joven, pero personas de todas las edades básicamente, pues les ha gustado el briefing y siguen al briefing. Justamente algunos de mis estudiantes en la carrera de comunicación social, cuando yo les pregunté que cuáles medios digitales seguían o cómo se informaban, me decían estos medios, el briefing, Acento y otros que también, el meeting y otro también que vamos a ver. Si pueden por favor mover a la próxima. Entonces, la forma en que el briefing pues básicamente obtiene recursos es con la venta de publicidad dentro de su newsletter. Eso es algo que ellos tienen bastante claro. Es como que vamos a decir lo principal de su modelo de negocios y les ha ido bastante bien porque conozco personas que han tratado de entrar con una publicidad en el newsletter y es bien caro, lo cual es bueno para ellos, pero malo, por supuesto, para quienes tratan de entrar. Si pueden, por favor, moverse a la próxima. Entonces, aquí hay otras formas en las cuales ellos pues obtienen sus recursos. Ellos tienen también lo que es el crowdfunding o lo que es ese apoyo colectivo. También tienen lo que son los anuncios, como les comenté anteriormente, y también aquí abajo pueden ver que dice agrégale tu enlace y gánate tu briefitaza. Y es básicamente que ellos regalan tazas que dicen el briefing. Las regalan a las personas que compartan el briefing, pero también las venden a las personas que quieran comprarla. Entonces es una manera también de adquirir recursos. Si pueden entonces moverse al último medio, por favor. Este medio es también súper chulo, se llama El Antinoti y su creador, él sí es una persona que se ha dedicado a los medios de comunicación durante toda su vida, es un locutor conocido aquí en República Dominicana, pero no es un periodista como tal. Y es algo sumamente interesante porque es también como que otro tipo de una mirada diferente. Sí, él se asesora, tienen un equipo detrás que es un equipo bien variado y se compone de personas que sí han estudiado la comunicación como tal, pero pues aquí Sergio Carlos es una persona que se ha dedicado a los medios de comunicación y tiene mucho conocimiento en eso. Ven aquí, por ejemplo, ellos presentan, me gusta mucho este medio también porque ellos ofrecen la información de una manera diferente y es a través de videos satíricos, lo cual se ha estado haciendo en otros países, pero es la primera vez que se hace aquí en República Dominicana y también pues hay que felicitarles por eso.
Si pueden, por favor, moverse a la próxima. Los videos de ellos son súper ácidos, usan mucho la sátira, usan mucho el humor, y yo pienso que eso es lo que ha llamado la atención en cuanto a su propuesta. Si pueden, por favor, moverse a la próxima, y creo que sí. Entonces, esto es una de las formas en que ellos han empezado a buscar recursos. Ellos, por ejemplo, están trabajando mucho ahora con lo que son las membresías o el crowdfunding también. Y es bien curioso el caso de ellos porque cuando esta persona, Sergio Carlos, lanzó esa membresía, pues aquí en República Dominicana se vio de manera negativa, porque la gente decía como que ¿qué tú haces pidiendo dinero? Y eso salió hasta en la prensa y él defendiendo su posición. Entonces, es importante ver cómo algunas formas de obtención de obtención de recursos, pues no son bien vistas todavía en algunas sociedades. Si pueden, por favor, moverse a la próxima. Esto es otra forma de ellos ganar publicidad, de ganar recursos, y es vendiendo mercancía con lo que es la merchandising. Básicamente ellos tienen una serie de camisetas, de otros tipos de productos, los cuales ellos presentan a su público. Es algo que también han empezado, y es todo esto buscando una manera de subsistir y de llevar esa información que llevan, que es tan ácida, tan agria, que tal vez no le ganen muchos anunciantes formales o muchos anunciantes que son fijos en los medios tradicionales. Entonces, esto es una forma de ellos hacer algo un poquito diferente. Si pueden, por favor, moverse a la próxima. Y justamente estos son mis contactos. Ahí pueden pues encontrarme en Twitter y en Instagram. Y pues básicamente me gustó mucho presentarles esos medios y esas formas de hacer periodismo emprendedor en República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Indira. Ahora abriremos un pequeño espacio de 5 minutos por si alguien tiene alguna pregunta o consulta que le gustaría hacer a nuestros panelistas, o si alguno de los panelistas tiene algo más que quiera aportar, alguna reflexión final. Se han portado muy bien con el tiempo. Estoy impresionado. Ha sido una administración del tiempo genial. Así que sí sería bueno poder escucharlos. Luego de haber ya terminado todas las presentaciones, que pudiera también comentar adicional. No sé si haya dudas o preguntas por parte del público, a lo mejor tal vez sería interesante. Las preguntas se pueden ver en la esquina superior, pero nadie ha escrito todavía. Yo creo que deberíamos darle por lo menos unos minutos para que las personas puedan escribir, porque a veces uno se demora un poco. Sí, por ejemplo, Virginia Rodríguez dice: gracias a los maestros Abel Tobar, Abraham Torres, felicidades por su intervención. Aquí hay panes en México. Catalina Cuelos también está confirmando. Buenas tardes, un gusto poder escucharlo. Así que poquito a poquito vamos viendo que otros estudiantes puedan hacer preguntas. Están preguntando que si pueden compartir sus contactos a través del chat para que puedan seguirlos. También Juan Carlos Reina dice: saludos desde La Paz, Bolivia. Soy universitario de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés. Y mi pregunta era si como universitario puedo emprender un medio digital de noticias. No sé a cuál panelista le gustaría responder esa pregunta. Hola. ¿Algún panelista? Si gustan también, puedo dar mi opinión rápidamente. Sí, por supuesto que lo puedes hacer, sin duda alguna, ¿no? De hecho, dentro de la misma universidad, por ejemplo, nosotros en la Universidad de Anáhuac, Puebla, buscamos que justamente los estudiantes puedan de alguna manera
incentivarse, si bien no en esta parte todavía de sostenibilidad y rentabilidad de un medio, sí con prácticas muy precisas. Nosotros tenemos, por ejemplo, radio en línea, y a través de la radio en línea generamos los primeros productos informativos en los cuales a través de la radio podemos generar toda esta idea, ¿sí? Que bien lo comentaban algunos maestros también, de cómo empezar a crear un medio, porque en realidad estás generando un programa primero dentro del medio en línea, que te pueden escuchar en todo el mundo al final del día, con toda la base periodística necesaria, ¿no? Esto es como una manera también de que el alumno tenga la oportunidad de practicar, porque al final del día te va a ayudar a que cuando salgas a la parte real, la parte más fuerte, ya lleves por lo menos un poco de camino avanzado. Es muy importante. Ahora, si tú ya tienes esa oportunidad, que lo hemos comentado todos, de que finalmente te decidas a poner un medio, implica toda la responsabilidad que requiere, ¿no? Sí necesitas experiencia, sí necesitas tener un equipo de trabajo muy importante, por lo que les comentaba, el compromiso y la convicción. Si tú te decides hacer algo es porque va de verdad, ¿no? Porque muchos de los periodistas realmente hacen un trabajo digno y por lo tanto tendrías que buscar también un recurso que finalmente te ayude a mantenerte como medio. ¿Lo puedes hacer? Sí. Mi recomendación, madura todo lo que viene siendo, madura sobre todo la idea, el contenido, tu audiencia. Son muchos puntos. Por eso decía, cuando tú ya estés preparado, adelante, ¿no? Pero me parece que de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Pregunta, exígele. Me parece que algo que tomo de Abraham, que me gusta mucho, es exigirle a los maestros. O sea, tú tienes que exigir a los maestros que esa parte de emprendimiento y de periodismo, pues realmente cubra tus necesidades, ¿no? Entonces, desde ahí partimos y de ahí el siguiente paso. Muchas gracias por haber respondido a la pregunta. Vamos con 2 preguntas más. Y esta pregunta es de Andrés Serrano. Pregunta, ¿cuál es su percepción sobre la censura actualmente en China? ¿Qué sería lo necesario para poder traer la libertad de expresión a lugares a los que no suelen llegar con normalidad? La pregunta es abierta, significa que la puede responder cualquier panelista. Se sale un poquito de la temática, pero no sé si alguien o si no lo dejamos pendiente. O si no, podemos pasar a la siguiente pregunta. Sí, mejor. Ok, dice. Vanessa Ricciani pregunta, ¿encuentran resistencia por parte de otros periodistas al momento de presentarse como periodistas emprendedores? Una pregunta. Si quieren, yo les cuento un poco. O sea, más que resistencia por parte de los periodistas emprendedores cuando se presentan, creo que es la resistencia de los propios periodistas a entender que el modelo está cambiando. Entonces, ¿qué es lo que hemos platicado hoy aquí durante todo este tiempo? O sea, al cambiar y al transformar y al cerrarse los medios, justo por lo que optan muchos es por abrir un nuevo medio de comunicación. Pero lo que siempre decimos, cuando abren un nuevo medio, o sea, emprender un nuevo medio es muy fácil porque compras el dominio y el hosting lo alojas y listo. Pero luego viene el qué sigue. Y en el qué sigue, lo que sí nos hemos dado cuenta es que mucha gente, o sea, muchos periodistas se topan con pared porque no quieren saber de lo que hemos hablado, no quieren saber de negocios, no quieren saber de sustentabilidad, no quieren saber cómo entregar piezas distintas, quieren seguir dependiendo del dinero que les dé el gobierno. Entonces, ese es el gran reto que tenemos los periodistas emprendedores y los profesores de enseñarlo en la universidad. Y me parece que esto es a nivel región, o sea, no nada más en México, sino este fenómeno y esta resistencia. O sea, cuando a mí me pasa, cuando me paro en un lugar a hablar de periodismo emprendedor, los periodistas empiezan a cuestionarte sobre si esto realmente vale la pena, si existe o no existe. En Sembra Media tenemos más de 800 medios en Iberoamérica y entonces hemos documentado más de 800 medios que existen y que están trabajando en esto. Entonces, creo que la resistencia va más a quererse, a continuar formándose, o sea, que el periodista se siga formando de manera continua. Quisiera agregar algo a la respuesta de Abraham, porque también me ha pasado
en diferentes ocasiones, y es que muchas veces me ven como si yo estuviera vendiendo, no sé, algún tipo de negocio multinivel o algo por el estilo, porque se encuentran que eso es sumamente raro, o me dicen que deje de venderle sueños a los muchachos, o sea, aquí para decir como por ejemplo a los estudiantes o a gente joven. Entonces me dicen justamente eso. Recuerdo una periodista que me dijo como que dejara de venderle sueños porque era algo como que poco realizable. Pero yo pienso que es como todo en la vida. Hay cosas que se dan y otras cosas que no, y depende también de cómo uno lo haga y de hacerlo de una manera pensada. Por ejemplo, hay recursos que me pueden enseñar a mí. No es que yo voy a tener la receta perfecta y que todo me va a salir súper bien, pero sí que me pueden encaminar a yo presentar algo que sea viable y de lo cual yo me pueda sostener. Pero pienso que todavía hay como que un cierto, todavía no se conoce mucho y la gente está, pues, yo diría que de una manera normal, pues está un poco a la defensiva con ese tema. Yo también quería añadir que por lo menos en Puerto Rico ha funcionado que el periodismo emprendedor se destaca cuando se valida con un evento como el del año pasado, que fue cuando el CPI publicó el chat que el gobernador hizo que la salida del gobernador fuera básicamente un tema trending topic a nivel mundial. Así que esos momentos en el que se expone el medio a otros medios quizás tradicionales desde el punto de vista no solamente de las alianzas, sino de wow, si este medio no hubiese existido, quizás esto no hubiese salido a este nivel. En ese momento es que se valida y se da importancia a lo que estamos desarrollando desde el punto de vista independiente y por qué es bueno emprender en periodismo. Yo también quisiera agregar algo, y es que muchas veces también siento que hay una resistencia a la apertura que pueda tener el periodismo con sus comunidades, ¿no? Entonces, los medios, por ejemplo, en el ecosistema boliviano, muchas veces hay preguntas como, ¿pero eso es periodismo? O sea, que hagan un foro, que la gente charle. ¿Eso al final qué es? ¿Es un grupo? ¿Es un periódico? Entonces, también creo que hay muchas ideas cuadradas sobre que el periodismo debería estar muy separado de las audiencias, de sus comunidades, cuando más bien estamos encontrando que esa cercanía con esas audiencias y esas comunidades son las que mejoran las posibilidades de lograr la sostenibilidad del medio, ¿no? Muchas gracias por sus aportes. Vamos con las siguientes preguntas. Que pregunta Esmeralda Sosa. Dice, ¿qué es el periodismo hiperlocal? Y nos cuenta que está emprendiendo un podcast que se llama Voces Valientes y que qué consejos le pueden dar. Bueno, desde mi punto de vista, el periodismo hiperlocal va dirigido justamente o geográficamente a un punto muy determinado, ¿no? Comunidades, colonias, pequeños lugares geográficos en el cual lo importante es el enfoque transversal del contenido. Es decir, qué necesidades tienen esas áreas en específico que tú puedes de alguna manera abordar. No vas a abordar temas tan macros como algunos medios, sino medios en los cuales, notas en las cuales tu comunidad, tu colonia requiera justamente de profundizar, de investigar. Hay muchas historias increíbles realmente que pueden suceder en tu entorno, en un entorno cercano. Mucho del storytelling, ¿no? Yo les recomiendo mucho que vean, por ejemplo, Big Great Stories, que es una página maravillosa de storytelling positivo, en donde puedes ver muchos casos justamente de este tipo de notas hiperlocales, ¿no? Muy sencillas, muy básicas, que te van a ayudar muchísimo, ¿no? Me parece que... Y el tema del podcast rápidamente, pues es picar piedra. El podcast todavía no tiene toda esa rentabilidad que se requiere como, o dinero que pueda entrar tan fácil, pero lo que les decía hace un rato, lo que tú emprendas debe tener un trabajo constante, continuo, porque del podcast se pueden desprender otras verticales de negocio. Lo que te decía, a lo mejor tu podcast puede llegar a ser tan popular, ¿sí? De un alcance muy importante, que a partir de eso tú puedas generar pláticas, charlas, asesorías, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, sí te sirve muchísimo el que inicies con un podcast. Solo darle seguimiento. No lo dejes. Es algo que rápidamente te tira, ¿no? No me escuchan, no me ven, te tira. Esto es un trabajo constante, de trabajo continuo.
Muchas gracias, profesor. Ahorita vamos con la última pregunta, que es de Noé Pernía. Dice, ¿cuántos proyectos tienen éxito real con monetización verificable de los que comienzan en sus universidades? ¿Y qué modelo de monetización es el que va cobrando más eficacia en los proyectos de emprendimiento periodístico? Es como para Ángela, da la impresión. Bueno, lo que pasa es que tenemos algunos de los proyectos que sí se van al mercado y se quedan muy bien. Yo no sé ahora números, no me acuerdo, pero tenemos, por ejemplo, algunos estudiantes que hicieron empresas de fotografía, por ejemplo, y que lo tienen en el mercado. Entonces, eso es difícil decir porque a veces tienen un proyecto, terminan el proyecto y van al mercado y hacen algo que no es el mismo proyecto, pero algo muy parecido con ese. Entonces, lo que nosotros percibimos es que no es siempre que el proyecto va a la realidad de mercado, pero lo que percibimos es que el alumno sale de la universidad con la idea de la posibilidad de emprender. Entonces, mismo si el proyecto no va al mercado exactamente como fue desenvolvido en la universidad, por ejemplo, él puede tener la mentalidad de emprender. Entonces, eso es para nosotros muy importante. Porque claro, el mercado no es lo más fácil, lo sabemos, y la monetización es algo que es siempre muy difícil para nosotros y los estudiantes tienen dificultad porque, bueno, ¿cómo voy a decir cuánto cuesta hacer un reportaje, por ejemplo? No es fácil, ¿eh? No es como otros servicios que tenemos tiempo y todo muy cierto, entonces tenemos esa dificultad. Muchas gracias, profesora Ángela. Ahora concluimos nuestra ronda de preguntas. Para finalizar este webinar, el profesor Mario Muñoz nos va a decir unas palabras. Miren, lo que ocurrió hoy creo que marca un precedente en Panamá. Ustedes no tienen ni idea lo que va a significar el impulso a otros profesores, al compromiso de jóvenes profesionales, de periodistas que se están formando. Esto para mí es el arranque de un gran proyecto. En Panamá necesitamos que se deje la huella de periodismo emprendedor. Hemos visto algunos ejemplos, algunas personas están aislados trabajando. En Panamá, por supuesto, como siempre, como en todos lados, siempre hay alguien que ha tenido la inquietud de emprender, pero necesitamos que llegue al siguiente nivel y que sea mucho más profesional. Y ese es el camino a todos los interesados, incluso los que nos han escuchado y no son de Panamá. El día miércoles a las 1 de la tarde, de 1 a 3, vamos a tener el siguiente webinar, porque hemos tenido la respuesta de los profesores de diferentes países tan positiva que incluso vamos, no solamente un webinar, sino 2, y el siguiente va a ser este miércoles a la 1, los dejo a todos invitados, y bueno, los estudiantes de la USMA, la Universidad Católica, la USMA, por supuesto van a poder presenciarlo, pero también va a quedar abierto, lo voy a compartir también en la red, que tenemos los profesores, que tenemos estas inquietudes, pero definitivamente que hay una necesidad grande de no solamente repetir los modelos periodísticos que ya están un poco caducos, que necesitan renovarse, empresas periodísticas que de alguna manera son los dinosaurios, que hicieron un gran papel tal vez, sobre todo los años recientes, para combatir las dictaduras, para perseguir la corrupción, y hacer un gran aporte en el diálogo nacional, pero se necesita mucho más. Se necesita, como nos hablaba Fabiola, sobre el tema de la diversidad, de la inclusión, de entender que es una riqueza cultural. Panamá también tiene que hacer un gran trabajo en ese camino. Entonces, solamente agradecimiento para ustedes que nos dieron este tiempo, que nos vinieron y nos dieron sus diferentes experiencias, sus diferentes conocimientos. Este webinar va a estar disponible en la plataforma de YouTube de la USMA, así que también si los que quieren volver a disfrutar estas presentaciones y encontrar datos, porque también se dijeron y se señalaron sitios web y plataformas que también se van a ser muy útiles, herramientas muy necesarias, también van a poder entonces buscarlas. Así que mi agradecimiento total, y esto recién está comenzando en Panamá. Vamos con todo, tenemos la visión, tenemos la voluntad, y yo soy parte de un movimiento donde vamos a hacer cambios porque hay una necesidad
de otro tipo de periodismo, periodismo de calidad y que sea diverso y que salga de la juventud, que salga de las nuevas generaciones para que dé respuesta a lo que necesita la sociedad. Dana. Bueno, con estas palabras terminamos el webinar de hoy. Espero que les haya gustado a todos. Muchas gracias por su tiempo y por haber participado. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.